Elena Morrison estaba de pie junto a las ventanas del ático de Florida, contemplando las luces de la ciudad parpadear contra el cielo oscurecido. La vista era impresionante, valía millones. Sin embargo, no sentía más que vacío. 3 años de matrimonio y esta magnífica casa seguía pareciéndole una hermosa prisión. Se abrazó a sí misma, pero la bata de seda no servía para calentar el frío que se había instalado permanentemente en sus huesos. Nathan Sterling. Su marido estaba en algún lugar de su despacho. Podía oír el leve clic de su teclado, alguna que otra llamada telefónica y esa voz autoritaria y cortante que utilizaba para los negocios. Era casi medianoche, pero eso no significaba nada para él. El trabajo era su amante, su verdadero amor, su única pasión. Alina había aceptado hacía mucho tiempo que ella siempre sería la segunda, o tal vez ni siquiera eso. Quizás ni siquiera figuraba en su lista de prioridades. Su matrimonio había sido concertado por sus familias. El padre de Nathan y el difunto padre de Elena habían sido socios comerciales hacía décadas. Cuando su familia cayó en la ruina financiera tras la muerte de su padre, la familia de Nathan ofreció una solución. El matrimonio, una transacción disfrazada de misericordia. Nathan necesitaba una esposa para satisfacer los deseos de su tradicional abuelo antes de heredar toda la empresa. La familia de Elena necesitaba la seguridad financiera que proporcionaba el apellido Sterling. Ambas partes obtuvieron lo que querían, excepto Alina, que había albergado la tonta esperanza de que tal vez algo real pudiera surgir de este acuerdo. El primer año lo intentó todo. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, aunque Nathan siempre se marchaba antes de que ella terminara. Planificaba cenas a las que él nunca asistía. Intentaba aprender sobre sus intereses, su trabajo, cualquier cosa que pudiera crear una conexión. Pero Nathan era un maestro en el arte de evitarla. Hablaba con frases breves cuando se veía obligado a comunicarse. Dormía en una habitación separada. La trataba como a una compañera de piso. Apenas la toleraba, no como a una esposa. Al segundo año, Alina dejó de esforzarse tanto. Encontró formas de llenar sus días. Se ofreció como voluntaria en una biblioteca local, tomó clases de arte, leyó innumerables libros. Construyó una vida en torno al fantasma de su matrimonio, aprendiendo a existir en los espacios que Nathan no ocupaba. Sus amigos la animaban. Aunque intentaban ocultarlo, su hermana Amanda estaba constantemente preocupada y la llamaba cada pocos días para ver cómo estaba. Pero Alina siempre decía lo mismo. Estaba bien, se las arreglaba. La mentira se hacía más fácil cada vez. Ahora, en el tercer año, estaba entumecida. La esperanza había muerto en algún momento del camino, enterrada bajo capas de indiferencia y rechazo. Ya no esperaba a que Nathan se fijara en ella. Ya no lloraba en su almohada por las noches. Simplemente existía, pasando por los trámites de un matrimonio que no era más que un documento legal. Su teléfono vibró sobre la encimera de mármol, sacándola de sus pensamientos. Alina se acercó y miró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido, aunque la vista previa mostraba un nombre que le hizo saltar el corazón. James Rivera. Desbloqueó el teléfono con dedos temblorosos y leyó el mensaje completo. Alina, espero que este siga siendo tu número. Soy James de la Universidad de Riverside. He vuelto a la ciudad después de pasar varios años en el extranjero y he estado pensando en ti. Me encantaría que quedáramos para tomar un café o cenar, si estás libre. Sería estupendo volver a verte. Elena se quedó mirando el mensaje, mientras una avalancha de recuerdos la inundaba. James había sido su novio durante la universidad, cuando la vida era más sencilla y estaba llena de posibilidades. Habían salido juntos durante 2 años, jóvenes y profundamente enamorados, haciendo planes para un futuro juntos. Pero después de graduarse, James había conseguido una increíble oportunidad laboral en el extranjero. Habían intentado mantener una relación a distancia durante unos meses, pero la diferencia horaria y la distancia resultaron ser demasiado difíciles. Se habían separado de forma amistosa, ambos creyendo que algún día volverían a encontrarse. Pero la vida tenía otros planes. El padre de Elena murió repentinamente. Comenzaron los problemas económicos de su familia.
El matrimonio concertado se produjo tan rápidamente que apenas tuvo tiempo de asimilarlo. No había hablado con James en más de 6 años, y ahora él se ponía en contacto con ella, como si el universo estuviera poniendo a prueba su determinación. Escribió una respuesta antes de poder pensarlo demasiado. James, qué sorpresa. Sí, este sigue siendo mi número. Me encantaría ponernos al día. ¿Cuándo te viene bien? Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Quedaron el viernes por la noche en un restaurante del centro. Alina sintió un cosquilleo en el pecho. No era exactamente emoción, pero algo parecido. Expectación. Quizás la perspectiva de pasar tiempo con alguien que realmente quería hablar con ella, que recordaba que existía, le parecía como oxígeno después de años de asfixia. Dejó el teléfono en la encimera y fue a la cocina a preparar té. El ático estaba en silencio, salvo por el sonido lejano de la voz de Nathan en una conferencia telefónica. Elina acababa de verter agua caliente en su taza cuando Nathan salió de su despacho con aspecto agotado. Llevaba la corbata aflojada y su cabello, normalmente perfecto, ligeramente despeinado. Apenas la miró mientras se dirigía al frigorífico. Si tienes hambre, hay pasta sobrante de la cena, le ofreció Elena en voz baja, más por costumbre que por una expectativa real de conversación. Ya comí en la oficina, respondió Nathan con tono seco. Cogió una botella de agua y se dio la vuelta para marcharse. Nathan, dijo Alina de repente, sorprendiéndose a sí misma. Él se detuvo y la miró con leve impaciencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido este matrimonio si lo hubiéramos intentado de verdad? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. La expresión de Nathan seguía siendo indescifrable. Esa máscara de indiferencia que tan bien le quedaba. Hicimos lo que nuestras familias necesitaban que hiciéramos. Eso es suficiente, ¿no? Preguntó Alina, con una voz apenas superior a un susurro. Nathan no respondió. Simplemente se dio la vuelta y regresó a su oficina, cerrando la puerta con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier portazo. Alina se quedó sola en la cocina, con el té enfriándose en sus manos. Esa era su respuesta. Supuso que siempre sería su respuesta. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Nathan se marchaba temprano y volvía tarde. Elena llenaba sus horas con sus propias actividades. Pero el viernes se acercaba con una energía extraña. Alina se encontró deseando la cena con James como no había deseado nada en años. Eligió cuidadosamente su atuendo, un vestido azul oscuro que la hacía sentir elegante. Se peinó y se maquilló con más cuidado de lo habitual. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Volvía a parecer viva. Nathan llegó a casa antes de lo habitual ese viernes, lo cual era tan inusual que puso nerviosa a Alina. Ella estaba en la cocina revisando su bolso por última vez cuando él entró. Sus ojos recorrieron su apariencia y por primera vez en 3 años, ella vio algo pasar por su rostro. Sorpresa, tal vez, o confusión. «Estás arreglada», observó él, con tono neutro, pero con una mirada intensa. «Voy a cenar con una amiga», respondió Elena con naturalidad, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Qué amiga?». La pregunta fue más aguda de lo que ella esperaba. Alina se detuvo, pensando si mentir, pero estaba cansada de esconderse, cansada de andar de puntillas por su propia vida. «Una vieja amiga de la universidad. Vamos a ponernos al día». Cogió su abrigo y se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Nathan la detuvo. «Alina», se volvió, sorprendida por la urgencia en su tono. Nathan estaba de pie, rígido, con las manos apretadas a los lados. «¿Quién es ese amigo?» «¿Importa?», preguntó Alina, genuinamente confundida por su repentino interés. «Nunca antes te habían importado mis planes». Algo oscuro brilló en los ojos de Nathan. Sin decir nada más, cruzó la habitación y cogió el teléfono que ella había dejado en la encimera. A Elena se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Lo desbloqueó fácilmente. La contraseña era la fecha de su boda, algo que ella había establecido tontamente en los primeros días, cuando aún tenía esperanzas. Su rostro cambió al leer los mensajes. La máscara se resquebrajó, revelando algo crudo y peligroso debajo.
celos, posesividad, ira, emociones que nunca había visto en él antes, emociones que no sabía que era capaz de sentir. «Vas a cenar con tu exnovio», dijo Nathan. Su voz era baja y controlada, lo que significaba que apenas se contenía. «James es un viejo amigo», corrigió Elena, aunque le temblaban las manos. «No hemos hablado en 6 años. No vas a ir». No era un papel, no era una petición. Era una orden dada con toda la autoridad de un hombre acostumbrado a que le obedecieran. Alina sintió cómo la ira la invadía y la purificaba. 3 años de silencio, 3 años de ser ignorada y rechazada, y ahora se atrevía a darle órdenes. «No puedes decirme lo que tengo que hacer, Nathan. Perdiste ese derecho cuando decidiste tratarme como si no existiera». «Eres mi esposa», dijo Nathan, acercándose. Ella podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «No vas a cenar con otro hombre. Solo soy tu esposa sobre el papel», replicó Alina, alzando la voz. «En todo lo que realmente importa, soy una extraña que vive en tu casa. No me hablas. No pasas tiempo conmigo. La mayoría de los días ni siquiera me miras. Y ahora quieres controlar con quién me veo». «No, Nathan, no puedes hacer esto». Ella lo empujó, cogió su bolso. Nathan le agarró la muñeca, no con brusquedad, pero con firmeza. «Alina, por favor». La palabra quedó suspendida entre ellos. Por favor. No recordaba la última vez que él le había dicho esa palabra. Lo miró y vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo, desesperación, vulnerabilidad. Pero 3 años de dolor no se borraban tan fácilmente. Alina liberó su muñeca, con suavidad pero con firmeza. «Me voy, Nathan, y tú vas a dejarme porque no tienes derecho a detenerme». Salió por la puerta, dejando a Nathan solo en la cocina, viendo cómo todo lo que había dado por sentado comenzaba a escapársele de las manos. Alina condujo hasta el restaurante, con las manos agarradas al volante, el corazón aún acelerado por la confrontación con Nathan. Nunca lo había visto así antes. Enfadado, sí, pero también vulnerable de una forma que le resultaba completamente ajena al hombre con el que se había casado. Durante 3 años había sido una estatua de hielo, impasible e inamovible. Esa noche se había derrumbado, y ella no sabía cómo interpretarlo. Llegó al restaurante 10 minutos antes y se quedó sentada en el coche, respirando profundamente para calmarse. Esta cena con James se suponía que iba a ser sencilla, inocente, incluso solo dos viejos amigos poniéndose al día. Pero Nathan la había convertido en algo completamente diferente con sus celos y su posesividad. Se miró en el espejo, se volvió a aplicar el pintalabios y salió al aire fresco de la noche. El restaurante era elegante, pero no excesivamente lujoso, con una iluminación suave y música jazz tranquila de fondo. James ya estaba allí, de pie cerca de la entrada, y cuando la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa sincera que le recordó por qué lo había amado en su día. Estaba guapo, más mayor y más maduro, pero seguía teniendo ese encanto natural que la había atraído hacia él en la universidad. «Lena», dijo con calidez, mientras la abrazaba amistosamente. «Estás estupenda. El matrimonio te sienta muy bien». Lena esbozó una sonrisa forzada, sin querer arruinar la velada con la verdad. «Gracias. Tú también estás estupenda. ¿Cómo te ha ido?» Se sentaron en una mesa tranquila en un rincón, y la conversación fluyó con facilidad al principio. James le contó sus años trabajando en Londres, los proyectos en los que había participado, los lugares a los que había viajado. Alina escuchaba, hacía preguntas, genuinamente interesada en su vida. Se sentía bien tener toda la atención de alguien, sentirse vista y escuchada de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Pero a medida que avanzaba la noche, Alina empezó a darse cuenta de algo. James hablaba principalmente de sí mismo, de sus logros, de sus aventuras. Cuando le preguntaba por su vida, su atención se desviaba tras sus breves respuestas. Miró su teléfono 2 veces durante la cena. Interrumpía sus historias para compartir anécdotas relacionadas con sus propias experiencias. No era una grosería intencionada,
solo un sutil egocentrismo que ella no había notado cuando eran más jóvenes. También se dio cuenta de otra cosa. La conexión que habían compartido en la universidad había desaparecido. Ahora eran personas diferentes, moldeadas por experiencias y vidas diferentes. La química, la chispa, el profundo entendimiento que una vez tuvieron simplemente ya no existía. Eran extraños que se trataban con cortesía, tratando de resucitar algo que había muerto de forma natural hacía años. ¿Cómo es realmente la vida de casada?, preguntó James, centrándose por fin en ella con genuina curiosidad. Pareces un poco distante esta noche. ¿Va todo bien? Alina dudó, pero luego decidió ser sincera. Es complicado. Mi matrimonio no es lo que esperaba. James se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano con simpatía. Lo siento. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, aquí me tienes. El gesto fue amable, pero Elena no sintió nada. Ni emoción, ni chispa, ni deseo de nada más que amistad. Retiró suavemente la mano y sonrió. Gracias, James. Te lo agradezco. Lo que Alina no sabía era que Nathan la había seguido hasta el restaurante. Estaba sentado en su coche al otro lado de la calle, observándola a través de las grandes ventanas mientras ella se reía de algo que James había dicho. Los celos que lo habían consumido antes ardían ahora con más fuerza. Vio cómo James le cogía la mano, observó la intimidad con la que se inclinaban el uno hacia el otro sobre la mesa. Algo dentro de él se retorció dolorosamente. Nunca antes había sentido algo así. Nathan Sterling era un hombre que controlaba todo en su vida, sus emociones, sus negocios, su entorno. Pero ver a su esposa con otro hombre destrozó ese control por completo. Quería irrumpir en ese restaurante, sacarla de allí y reclamarla como suya. Pero, ¿qué derecho tenía? Alina tenía razón cuando dijo que la había ignorado durante 3 años. La había tratado como un inconveniente, una obligación que tenía que cumplir. Y ahora, al verla feliz con otra persona, se dio cuenta de lo tonto que había sido. La cena terminó alrededor de las 9 p.m. Nathan vio a Elena y James salir juntos, abrazarse brevemente y dirigirse a sus respectivos coches. Siguió a Elena a su casa, manteniendo una distancia prudencial, y llegó pocos minutos después que ella. Cuando entró en el ático, ella estaba en la sala de estar, quitándose los tacones. ¿Qué tal la cena?, preguntó Nathan, tratando de mantener la voz neutra. Alina levantó la vista, sorprendida de que él todavía estuviera despierto. Estuvo bien. Me alegró ponerme al día con un viejo amigo. ¿Vas a volver a verlo? La pregunta sonó más desesperada de lo que él pretendía. Elena lo observó con atención, fijándose en la tensión de sus hombros y el ceño fruncido. Quizá. Hablamos de tomar un café algún día. ¿Por qué te importa, Nathan? Porque eres mi esposa, repitió. Pero esta vez las palabras sonaron huecas, incluso para sus propios oídos. Esa respuesta no es suficiente, respondió Elena en voz baja. Caminó hacia las escaleras y luego se detuvo. No puedes ignorar a alguien durante 3 años y luego, de repente, preocuparte cuando otra persona muestra interés. Eso no es amor, Nathan. Eso es solo ego. Subió las escaleras, dejando a Nathan solo con sus palabras resonando en su mente. Se sirvió una copa y se sentó en la oscura sala de estar, pensando en todo lo que había pasado. ¿Tenía ella razón? ¿Era solo orgullo herido o era algo más? A la mañana siguiente, Nathan se despertó decidido a demostrar algo, aunque no estaba del todo seguro de qué. Había visto películas románticas hasta las 3 de la madrugada, tomando notas como un estudiante que se prepara para un examen. Si no sabía cómo ser un buen marido, aprendería. Se convertiría en el hombre que Alina se merecía. Su primer intento fue el desayuno. Lo había visto en al menos 3 de las películas que había visto. El marido devoto preparando el desayuno en la cama para su amada esposa. ¿Qué dificultad podía tener? Pero Nathan Sterling, que podía negociar acuerdos millonarios y dirigir una empresa de la lista Fortune 500, no sabía manejar una simple tostadora. La alarma de humo se activó 2 veces. Quemó los huevos, derramó zumo de naranja por toda la encimera y casi se corta al cortar el pan. Alina bajó las escaleras siguiendo el ruido de la conmoción
y encontró a su marido en medio de lo que parecía una zona de guerra. De alguna manera, la harina cubría la mitad de la cocina. La encimera estaba llena de cáscaras de huevo rotas. Las tostadas estaban negras y Nathan estaba en medio de todo eso, con aspecto completamente perdido y totalmente derrotado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Elena, dividida entre la risa y la incredulidad. Estaba intentando prepararte el desayuno, admitió Nathan, con la cara enrojecida por la vergüenza. Quería hacer algo bonito por ti. Por primera vez en 3 años, Elena vio a su marido como algo más que el hombre frío y distante con el que se había casado. Parecía humano, vulnerable, casi infantil en su confusión. Sintió que algo se ablandaba en su pecho, aunque intentó resistirse. Es muy bonito, pero quizá deberíamos pedir algo, sugirió ella con delicadeza, mientras ya buscaba su teléfono. Durante los días siguientes, Nathan intentó repetidamente conquistar a Alina con grandes gestos copiados de las películas románticas. Le compró un enorme ramo de rosas rojas, sin saber que era alérgica. Ella pasó toda la noche estornudando, con los ojos rojos y llorosos. Intentó escribirle una carta de amor, pero quedó como una propuesta de negocios, formal y sin emoción. Intentó sorprenderla con joyas caras, pero Alina solo miró la pulsera de diamantes con tristeza. Basta, dijo finalmente una noche después de que él le regalara unos boletos a París. Esto no es lo que quiero. Entonces dime lo que quieres, dijo él, frustrado y desesperado. Lo estoy intentando, Elena. De verdad que lo estoy intentando. No quiero grandes gestos ni regalos caros, explicó Elena con voz cansada. Quiero que me conozcas. Quiero que te importe quién soy como persona. Quiero conversaciones y momentos compartidos. Quiero una pareja, no un extraño que intente comprar mi afecto. No sé cómo hacerlo, admitió Nathan en voz baja, una confesión que le costó su orgullo. Nunca he tenido que hacerlo. Todo en mi vida siempre ha girado en torno a los negocios, las transacciones, los resultados. No sé cómo estar simplemente con alguien. Alina lo miró durante un largo momento, viendo la verdad en sus palabras. Entonces quizá necesites aprender, Nathan, pero yo no puedo enseñarte. Tienes que desearlo lo suficiente como para descubrirlo por ti mismo. Subió las escaleras para hacer una maleta. Me voy a quedar con mi hermana durante un tiempo. Necesito espacio para pensar en lo que realmente quiero. Y tú necesitas tiempo para averiguar si esto es real o solo una reacción a la posibilidad de perder algo que crees que te pertenece. Nathan la vio marcharse impotente. La puerta se cerró tras ella con una firmeza que lo aterrorizó. El ático se sentía increíblemente vacío sin su presencia. Por primera vez en su vida adulta, Nathan Sterling no sabía qué hacer. El éxito siempre le había resultado fácil. Los negocios, el dinero, el poder, todo era sencillo cuando se tenía la estrategia adecuada. Pero el amor no era un negocio. Alina no era una transacción, y él estaba completamente fuera de su elemento. En los días siguientes, Nathan se encontró vagando por el ático como un fantasma. Terminó en la habitación de Elena, un espacio al que nunca antes había prestado atención. Era muy diferente del resto de la fría y moderna casa. Colores cálidos, texturas suaves, toques personales por todas partes, libros apilados en todas las superficies, cada uno marcado con pequeñas notas escritas a mano por ella. Fotografías de su familia y amigos cubriendo una pared, un diario en su mesita de noche. Nathan sabía que no debía leerlo, que era una violación de su privacidad, pero necesitaba entender. Necesitaba saber quién era realmente su esposa, porque nunca se había molestado en averiguarlo. Abrió el diario con cuidado, con las manos temblorosas. Las entradas eran desgarradoras. 3 años de soledad, dolor y esperanza que se desvanecía lentamente, documentados con su elegante letra. Al principio se había esforzado mucho, anotando cada intento de conectar con él, cada rechazo que había sufrido. Al leer las páginas, Nathan vio su matrimonio a través de los ojos de Elena por primera vez. Vio a la mujer que había deseado desesperadamente convertir su matrimonio concertado en algo real. La vio rendirse poco a poco, aceptando que no era amada ni deseada.
Una entrada de su primer aniversario le hizo sentir físicamente mal. Nathan se olvidó de que hoy era nuestro aniversario. Preparé la cena, me puse el vestido que él miró una vez durante medio segundo, lo intenté una vez más. Llegó a casa a medianoche, pasó junto a mí y se fue a su despacho. Lloré durante una hora. Creo que este es el momento en el que finalmente acepto que él nunca me amará. Solo soy una obligación que cumple al dejarme vivir en su casa. Nathan cerró el diario, con lágrimas corriendo por su rostro por primera vez desde que era niño. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido ser tan cruel, tan ciego, tan absolutamente egoísta? Alina no se merecía nada de esto. Ella había sido inocente, esperanzada, dispuesta a intentarlo, y él había aplastado su espíritu día tras día con su indiferencia. Pasó todo el fin de semana en su habitación, leyendo sus libros, mirando sus fotografías, tratando de reconstruir quién era ella. Descubrió que le encantaba la música clásica y la poesía. Todos los martes hacía voluntariado en una biblioteca. Le apasionaba la pintura con acuarelas. Su té favorito era la manzanilla con miel. Le daba miedo las tormentas. Soñaba con viajar a Italia algún día. Todos esos pequeños detalles, esos pedazos de su alma, habían estado allí todo el tiempo. Y él nunca se había molestado en fijarse en nada de eso. El lunes por la mañana, Nathan hizo algo que nunca había hecho antes. Llamó a su secretaria y despejó toda su agenda para la semana. Sin reuniones, sin llamadas, sin emergencias. Por primera vez en su carrera, el trabajo no era su prioridad. Alina lo era, pero no fue a buscarla al apartamento de su hermana. No apareció con flores ni grandes declaraciones. En cambio, se quedó en casa e hizo algo mucho más difícil. Aprendió a leer todos los libros de la estantería de Elena, tomando notas sobre los pasajes que ella había subrayado, tratando de comprender qué era lo que le había llegado al corazón. Escuchó la música clásica que a ella le encantaba, dejándose llevar por ella. Incluso intentó pintar con acuarelas, creando obras desordenadas y amateur que no se parecían en nada al arte, pero que le enseñaron a ser paciente y a apreciar su habilidad. Llamó a su hermana, Amanda, para pedirle una reunión. Quedaron en una cafetería y Amanda llegó con los brazos cruzados, protectora y enfadada, en nombre de su hermana menor. Tienes 5 minutos para explicarme por qué no debería decirle a Alina que se divorcie de ti, dijo Amanda sin rodeos. Nathan no puso excusas. No deberías decirle eso porque voy a pasar el resto de mi vida compensándola por los últimos 3 años. Me equivoqué, Amanda. Fui cruel y egoísta, y tomé algo precioso y lo traté como si no valiera nada. Pero voy a cambiar, no con grandes gestos ni con dinero. Con esfuerzo real, tiempo real, atención real. ¿Por qué debería creerte? Desafió Amanda. ¿Por qué debería creerte, Alina? Porque por primera vez en mi vida tengo miedo de perder algo, dijo Nathan con sinceridad. Y ese miedo me ha mostrado lo que realmente siento. No es solo posesividad o ego. La amo, Amanda. Creo que la he amado durante más tiempo del que pensaba, pero estaba demasiado atrofiado emocionalmente para reconocerlo. Y ahora puede que la haya perdido antes de haberla tenido realmente. Manda lo estudió con atención y vio algo genuino en su desesperación. Alina ya ha sufrido bastante. Si vas a hacer esto, tienes que darlo todo, sin medias tintas, sin volver a los viejos patrones cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Entendido? Nathan lo prometió. Amanda suspiró. Ha sido muy infeliz. Sabes, incluso con espacio para pensar, no es feliz porque, a pesar de todo, todavía siente algo por ti. No lo entiendo, pero es así. Esa pequeña información le dio a Nathan más esperanza que cualquier otra cosa. Pasó las 2 semanas siguientes haciendo algo completamente ajeno a él. Aprendió a ser paciente. Le enviaba a Elena un mensaje de texto cada día. Nada dramático ni exigente, solo pequeñas observaciones sobre su día, preguntas sobre el de ella, pensamientos compartidos sobre libros o música. No la presionó para que volviera a casa. No le hizo exigencias. Simplemente se mostró constante, demostrando que su interés no estaba desapareciendo. Alina leía cada mensaje con una mezcla de escepticismo y cautelosa esperanza.
Una parte de ella quería creer que Nathan estaba cambiando de verdad, pero 3 años de dolor le impedían confiar. Hablaba sin cesar con Amanda, procesando sus sentimientos, tratando de entender lo que realmente quería. ¿Lo amas?, le preguntó Amanda una noche mientras tomaban vino. No lo sé, admitió Elena. Amaba la idea que tenía de él, amaba lo que esperaba que fuera. Pero no sé si amo lo que realmente es, porque nunca lo he conocido de verdad. Entonces quizá ambos necesitéis empezar de nuevo, sugirió Amanda. Conoceros tal y como sois ahora, no como dos extraños obligados a un matrimonio concertado. Al 16º día de la ausencia de Elena, Nathan envió un mensaje diferente. He estado aprendiendo sobre ti leyendo tus libros y escuchando tu música. Sé cuál es tu té favorito y que te dan miedo las tormentas. Sé que sueñas con Italia y que te encantan las acuarelas de Monet, pero esos son solo datos. Quiero conocer tus pensamientos, tus sentimientos, tu verdadero yo. ¿Quieres tomar un café conmigo? No como marido y mujer, solo como Nathan y Elena, dos personas que se están conociendo. Sin presiones, sin expectativas, solo conversación. Elena se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Esto era diferente de sus anteriores intentos de romance. Esto parecía real, genuino. Ella respondió simplemente, mañana a las 2, en la cafetería cerca de la biblioteca. Nathan llegó 15 minutos antes, nervioso como nunca antes lo había estado, como si fuera una reunión de negocios. Cuando Alina entró, hermosa pero cautelosa, él se quedó de pie, incómodo, sin saber si abrazarla o darle la mano. Se conformaron con una pequeña sonrisa vacilante. Pidieron café y se sentaron uno frente al otro. El silencio fue incómodo al principio. Entonces Nathan hizo algo que los sorprendió a ambos. Fue sincero. He estado pensando mucho en por qué fui tan horrible contigo, comenzó. Y creo que es porque me aterrorizaba la vulnerabilidad que conlleva preocuparse realmente por alguien. Mis padres tuvieron un matrimonio terrible, frío y transaccional, como el nuestro. Aprendí a equiparar la conexión emocional con la debilidad. Así que cuando nos casamos, me cerré completamente en lugar de arriesgarme a sentir algo. Alina escuchó. Vio cómo él se exponía de verdad por primera vez. Pero verte marchar, leer tu diario, comprender cuánto dolor te causé, rompió algo dentro de mí. Nathan continuó. No se me da bien esto, Elena. Probablemente volveré a meter la pata 100 veces más. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte de verdad. Cuéntame algo real sobre ti. Elena dijo en voz baja. Algo que nunca le hayas contado a nadie. Oh. Nathan pensó por un momento. Me aterra ser como mi padre. Era exitoso y respetado, pero murió solo porque alejó a todo el mundo. Tengo miedo de ser exactamente como él. No lo eres, dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma. Tu padre nunca habría leído mis libros, ni habría aprendido sobre las cosas que me gustan. Nunca habría intentado cambiar. El hecho de que estés aquí mostrándote vulnerable y sincero ya te hace diferente. Hablaron durante 3 horas, mientras el café se enfriaba y compartían historias, miedos y sueños. Nathan descubrió que Elena siempre había querido escribir una novela, pero temía que no fuera lo suficientemente buena. Elena descubrió que Nathan amaba en secreto las películas antiguas y que era un gran goloso, algo que intentaba ocultar. Se rieron juntos por primera vez, una risa auténtica y genuina, y algo cambió entre ellos. Durante el mes siguiente, siguieron viéndose con regularidad. Las citas para tomar café se convirtieron en paseos por el parque. Los paseos se convirtieron en visitas a museos y en visitas a librerías. Se enviaban mensajes de texto durante todo el día, compartiendo pensamientos y bromas privadas. Nathan apareció en la biblioteca donde Elena era voluntaria, escuchándola mientras leía a los niños, viéndola en su elemento. Elena visitó la oficina de Nathan y comprendió por primera vez la presión y la responsabilidad que él soportaba. Poco a poco, con cuidado, se enamoraron. No era el amor desesperado y celoso que Nathan había sentido cuando pensaba que la estaba perdiendo. Era amor verdadero, basado en la comprensión, el respeto y el afecto genuino. Una noche,
Después de cenar en un pequeño restaurante italiano, Nathan acompañó a Elena al apartamento de Amanda. Se quedaron fuera, sin querer que la noche terminara. Te echo de menos, dijo Nathan en voz baja. Echo de menos tenerte en casa. Pero más que eso, echo de menos el futuro que podríamos haber tenido si no hubiera perdido tanto tiempo. No podemos recuperar ese tiempo, dijo Elena con sinceridad. Esos 3 años se han ido. Lo sé, asintió Nathan. Pero quizá podamos empezar de nuevo. Quizá podamos tener el matrimonio que ambos merecíamos desde el principio. Lena lo miró con atención y no vio al frío hombre de negocios con el que se había casado, sino al hombre en el que se había convertido. El hombre que había trabajado tan duro para comprenderla, para cambiar, para ser mejor. Yo también quiero eso, admitió ella, pero va a llevar tiempo, Nathan. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Lo sé, dijo él con delicadeza, tomándole la mano. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Se quedaron allí, en la tranquila tarde, cogidos de la mano como adolescentes en su primera cita. Y por primera vez desde el día de su boda, 3 años atrás, Elena se sintió genuinamente esperanzada sobre su futuro. 2 meses después, Alina regresó a casa, pero ahora era diferente. Nathan había convertido su oficina en casa en una biblioteca para ella, llena de libros y con un cómodo sillón de lectura junto a la ventana. Aprendió a cocinar platos sencillos para que pudieran cenar juntos. Hablaban todas las noches, compartiendo sus días. Él la abrazaba durante las tormentas. Veían películas antiguas los fines de semana. Estaban construyendo algo real. Un año después de aquel terrible viernes en que Alina había salido a cenar con James, Nathan planeó algo especial. No era un gran gesto, pero sí algo significativo. Llevó a Alina a Italia, el viaje con el que ella siempre había soñado. Paseaban por Florencia y Roma, cogidos de la mano, enamorándose cada vez más con cada experiencia compartida. En su última noche en Venecia, de pie en un puente sobre el canal, Nathan sacó una pequeña caja. Dentro había un anillo sencillo, nada que ver con el enorme diamante que le había regalado para su boda. Sé que ya estamos casados, dijo nervioso, pero esta vez quiero pedírtelo como es debido. Alina Morrison Sterling, ¿quieres casarte conmigo? No porque nuestras familias lo hayan acordado, no por obligación o por negocios, sino porque te amo más de lo que creía posible amar a alguien, porque me haces querer ser un hombre mejor, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. A Alina le corrían las lágrimas por la cara. Sí, susurró, sí, me casaré contigo de nuevo, esta vez de verdad. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Venecia. Dos personas que habían encontrado el camino hacia el amor a través de los escombros de un comienzo sin amor. No había sido fácil. El camino había sido doloroso y difícil, pero ambos habían cambiado, crecido y aprendido lo que realmente importaba. De vuelta a casa, planearon una pequeña ceremonia íntima con solo amigos cercanos y familiares. Cuando pronunciaron sus votos esta vez, cada palabra era sincera. Nathan prometió verla, conocerla y apreciarla cada día. Elena prometió creer en ellos, en su capacidad para seguir creciendo juntos. Mientras bailaban en la recepción, Elena le susurró al oído a Nathan: Gracias por luchar por nosotros, por aprender a quererme. Gracias por darme una segunda oportunidad. Nathan respondió abrazándola con fuerza: No la desperdiciaré. Y no lo hizo. Construyeron una vida juntos basada en una conexión real, una relación auténtica y un amor profundo. Tuvieron hijos que crecieron viendo a sus padres comunicarse y mostrarse afecto. Viajaron juntos por todo el mundo. Se enfrentaron a retos y dificultades, pero los afrontaron como un equipo. Años más tarde, cuando sus hijos les preguntaban cómo se habían enamorado, Nathan y Alina se sonreían el uno al otro, compartiendo un momento íntimo. Primero tuvimos que perdernos el uno al otro, decía Elena, antes de poder encontrarnos de verdad, concluía Nathan. No fue que un comienzo de cuento de hadas, pero fue una historia de amor real, desordenada, imperfecta y absolutamente verdadera. Y eso la hizo más hermosa de lo que cualquier fantasía podría ser jamás. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia.
Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.